Familia, hoy tengo... Gracias. Hoy tengo el privilegio de continuar con esta cuarta parte de la serie Victorioso en Babilonia, y qué alegría poder estar aquí, compartir contigo la enseñanza el día de hoy. Hemos tenido muy buenas enseñanzas. Recuerda, esta serie se trata de que estamos aprendiendo cómo nosotros como creyentes podemos vivir, y no solamente sobrevivir muy apenas, pero vivir victoriosos en Babilonia. Y Babilonia es este espíritu, esta sociedad en la que vivimos, que va en contra totalmente de los principios de Dios, de la palabra de Dios. Ese es el lugar en el que vivimos, una sociedad atea, una sociedad que condena lo que creemos, y nosotros estamos aprendiendo en estas semanas cómo hacerlo. Hemos tenido muy buenas predicaciones en semanas anteriores acerca de cómo no ser moldeado por Babilonia, cómo que no nos afecte lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y que las costumbres de Babilonia entren a nuestro hogar y nos digan cómo vivir nosotros. También tuvimos una muy buena predicación hace un par de semanas sobre cómo transformar nuestro contexto en Babilonia. No solamente cómo no dejar que nos moldee, pero nosotros empezar a moldear, empezar a cambiar, empezar a hacer cosas hacia afuera que nos empiecen a ayudar a mejorar nuestro contexto. La semana pasada el pastor Edsel hizo un excelente trabajo hablándonos acerca del ego y cómo vencer el ego, ¿verdad? Y estamos estudiando el libro de Daniel porque creemos que Daniel es un buen ejemplo de cómo vivir en un país extranjero, en una sociedad, en una cultura extranjera totalmente atea y contraria a lo que Dios dice. Y estamos aprendiendo de él. Hoy yo quiero compartir contigo acerca de cómo podemos nosotros como creyentes compartir nuestra fe. No solamente todo lo que acabo de mencionar, pero también compartir nuestra fe a todas las demás personas que están a nuestro alrededor. Sabemos que es un gran desafío, y más en estos tiempos, hablar y compartir el evangelio, pero cómo hacerlo, no solamente cómo compartirlo, pero cómo hacerlo con gracia y con poder. Así es que prepárate, saca tu libro de notas, saca tu celular y toma notas de lo que hoy vamos a aprender. Creo que Dios va a hacer cosas grandes, va a hacer señales y milagros el día de hoy. Amén. Quiero iniciar con esto, leyendo Marcos capítulo 1, versículo 17, en donde Jesús se acerca. Jesús está andando por las aldeas y se acerca con estas dos personas, ¿verdad? Estos dos pescadores que están en la orilla del lago. Y les dice algo muy importante, les dice: hey, síganme y yo les haré, ¿qué les dice? Pescadores de hombres, ¿verdad? Me encanta eso, porque aunque es muy sencillo, nos enseña una gran verdad. A lo que nos llamó Jesús, a todos nosotros, es hacer pescadores de hombres. Porque no dijo: síganme y yo los haré mejores personas. No dijo eso, ¿o sí? No dijo tampoco: síganme y yo los haré personas exitosas. Tampoco dijo: síganme y yo los haré campeones, los mejores del mundo. No solamente eso, Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer, a seguir los pies de Jesús, a seguir los pasos de Jesús, siendo pescadores de hombres. Ahora, ¿qué es esto de ser pescadores de hombres? Pues significa influenciar a otros a que también le sigan a Él. Servir, amar, dar, evangelizar, compartir el evangelio a otras personas para que también se conviertan en seguidores de Jesús. Y mira, está por entendido que todos nosotros, todos aquí, no creo que nadie se levante y diga que está en contra de que queremos hacer una mejor sociedad, de que queremos ser una buena influencia para este mundo en la política, ser una buena influencia para este mundo en la educación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que la educación es la solución a los problemas del país. O que queremos ser de buena influencia para el gobierno, ¿verdad? Es que si nada más tuviéramos buenos gobernantes, todo esto cambiaría. Y muchas veces vivimos trabajando para eso. Hay gente que está entregando su vida para eso. Pero ¿sabes qué? El gobierno, la educación y la política no puede componer algo que no ha roto. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Es que si nosotros analizamos los problemas de la educación, los problemas de la política y del gobierno en nuestro país, si nada más escarbamos, vamos a llegar al mismo origen, a la misma raíz: el pecado. El pecado es la raíz de todo. Entonces, si el pecado es el problema,
entonces la solución solamente puede ser la salvación. No debemos invertir nada más que ir a la raíz, trabajar directamente en eso. Tú no solo quieres ver a las personas con un mejor matrimonio o con un mejor empleo. Tú los quieres ver en el cielo un día, amén. Tú no solamente quieres ayudarles a las personas a que tengan una mejor vida. Tú quieres ayudar a las personas a que tengan una vida eterna. Porque de eso se trata. No solamente estar por la superficie, por lo de encimita, pero ir a la raíz. En donde Dios nos llamó a hacer nuestro trabajo como creyentes. Y ¿sabes qué? Hoy juntos vamos a aprender a cómo hacer esto, a cómo lograr que las personas tengan vida eterna, que las personas encuentren salvación. Y quiero leer en Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Pablo les escribió a los creyentes en Roma y les dijo una palabra poderosa de la cual tú y yo vamos hoy a separar y por separado vamos a estudiar. Pero él le dijo las 3 formas en las que Dios nos usa a nosotros para poder compartir nuestra fe. Dice, no me atreveré a hablar de nada, sino ¿de qué debemos de hablar? De lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles, las personas que no conocen a Dios, lleguen a obedecer a Dios. Dice, lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Esas son las 3 formas en las que Pablo nos enseña y les estaba enseñando a los romanos de cómo Dios esparce su palabra. Primero hablando de lo que Él ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Pero también las 3 formas son palabras, obras y poderosas señales y milagros. Y hoy quiero hablarte, en primer lugar, de las obras. Cómo tú y yo, por medio de las obras, podemos compartir las buenas noticias de salvación a las personas que están a nuestro alrededor. Continuamos estudiando, la semana pasada estábamos estudiando capítulo 4 de Daniel, y te animo que sigas estudiando el libro de Daniel entre semana, que sigamos aprendiendo juntos a profundidad lo que Dios quiere hablar a la iglesia en este tiempo. Pero hoy vamos a continuar en el capítulo 4. Recuerda y te pongo en contexto por si no habías escuchado ninguna de las enseñanzas anteriores. Babilonia es este país poderoso, este imperio poderoso que vino, invadió Israel, lo conquistó, tomó posesión de él, de todas sus cosas, mató, violó, ultrajó, arrasó con todo el país y tomó algunas personas escogidas y se las llevó secuestradas a Babilonia, cautivas a Babilonia, para mostrarles su cultura, entrenarlos y ponerlos al servicio del rey. Entre esas personas iba precisamente Daniel, el profeta del cual hoy estamos hablando y estamos aprendiendo también. En el capítulo 1, más o menos, cuando llegan a Babilonia, Daniel tenía alrededor entre 13, 14 años más o menos. En el capítulo 2 y 3 pasaron muchos años y en el capítulo 4 Daniel ya está alrededor, se piensa, entre los 40 y 45 años de edad, para cuando estamos leyendo lo que estamos aprendiendo en el capítulo 4 de Daniel. ¿Qué nos dice esto? Daniel llegó a Babilonia y aunque siempre mantuvo un corazón entregado y conectado con Dios, él empezó a servir a su rey. Daniel sirvió al rey durante más o menos como 30 años, ¿ok? Daniel estuvo ahí haciendo lo que tenía que hacer, y no nada más haciendo lo que tenía que hacer, sino haciéndolo en excelencia para el rey. Daniel invirtió alrededor de 30 años de conexión con el rey antes de poder hacer cualquier corrección. ¿Ok? Y esto nos enseña mucho a nosotros acerca de la importancia de que nosotros sirvamos a las personas a las que queremos alcanzar. Si tú tienes a alguien en tu vida que quieres alcanzar, que espero que no sea una ni dos, que sean muchas personas, tienes que saber que antes de hacer cualquier corrección, antes de llegar y decir, es que te vas a ir al infierno, es que debes de creer, tienes que hacer conexión. El tiempo que sea necesario, invierte en ellos. Sírveles, sé fiel y hazlo en excelencia. Eso es lo primero que podemos aprender de Daniel el día de hoy.
Después de todo ese tiempo que Daniel sirvió, Daniel se había ganado la confianza del rey. Así es que Daniel fue llamado a interpretar un sueño del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tenía este sueño de un árbol que nacía y que se hacía grande y que los animales venían a su sombra y muchos pájaros hacían nido en sus ramas. Después el árbol era mandado secar y cortar y quedaba el puro tronco y solamente quedaba la raíz. Entonces esta era una pesadilla para el rey Nabucodonosor y nadie se la podía interpretar, nadie sabía qué significaba. Así es que manda a traer a Daniel y le dice a Daniel, yo sé que Dios está contigo y que tú puedes interpretarme este sueño. Daniel le dijo, de hecho no puedo yo, pero Dios puede. Entonces el rey Nabucodonosor le cuenta el sueño del árbol a Daniel y se lo cuenta a detalle, ¿verdad? Y vamos a leer en el capítulo 4, en el versículo 19 de Daniel, en donde dice, después de que el rey le contó el sueño, dice, durante casi una hora, imagínate eso, durante casi una hora, Daniel, también llamado Belsasar, quedó atónito y sus pensamientos lo perturbaban. Pero el rey le habló y le dijo, Belsasar, que no te perturbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, mi señor, que el sueño y su interpretación se hagan realidad en tus enemigos y en los que mal te quieran. ¿Qué es lo que Daniel está diciendo? Le dice, Daniel se queda atónito, se queda impactado por el sueño y por la revelación que le está siendo dada por Dios del sueño, de lo que significaba. Y lo que Daniel atina a decir de inmediato dice, Señor, mi rey, ojalá que esto no fuera para ti, fuera para tus enemigos, porque es algo tan malo. Lo que podemos ver aquí es un obvio amor de Daniel por el rey. Daniel amaba al rey. Increíblemente, Daniel amaba al rey Nabucodonosor, porque no le deseaba mal, sino que quería evitárselo. Le decía, ojalá se fuera con sus enemigos, pero es para usted. Y se lo dice con dolor. Podemos leerlo en las líneas que se lo dice con dolor. ¿Y por qué es tan increíble que Daniel amaba al rey Nabucodonosor? Porque este rey era el mismo rey que había invadido su país, que había matado a sus antepasados, que había violado a sus mujeres, que había tal vez matado niños también, que lo había secuestrado y traído cautivo, que lo había llegado a Babilonia, lo había castrado y lo había puesto al servicio como esclavo del rey. A todas luces, nadie pudiera decir que Daniel y Nabucodonosor no eran enemigos. Por supuesto que eran enemigos, pero el corazón de Daniel era lo que Jesús dijo mucho tiempo después de Daniel, que dijo, amen a sus enemigos y oren porque los persiguen. Y podemos ver ese mismo espíritu, ese mismo corazón en Daniel, que él amaba a sus enemigos y que constantemente estaba orando por su rey, de tal manera que Dios le dio este amor por él. Y es difícil, porque en nuestra cultura, estarás de acuerdo, que lo popular no es dejarte de nadie, ¿verdad? Les decimos a nuestros hijos, no, si te pega, pégale tú también, ¿sí o no? Nadie puede venir a tu casa y meterse sin que salgas bien picudo y mínimo le tiras unas pedradas, ¿verdad? Le puedes hacer otra cosa, tal vez. Si alguien vas manejando y alguien se te mete, espérate, pues si yo voy en mi carril, ¿por qué se me mete y le pitas y le gritas? Porque la cultura, lo normal, lo natural entre nosotros es no dejarnos de nadie. Pero lo sobrenatural es lo que Dios hace en nuestros corazones. Y nos da amor por nuestros enemigos. Y nos enseña a amar a quienes nos maldicen, a orar por quienes nos persiguen. Y eso precisamente fue lo que Daniel hizo. ¿Quieres aprender hoy algo? Toma nota de esto. Ojalá puedas tomar nota de esto. Si no dejas de odiar, no perdonas. Si no perdonas, no amas. Si no amas, no puedes alcanzar a otros. Y si no alcanzas a otros, no cumples el propósito de Dios en tu vida. El primer paso es dejar de odiar a tus enemigos.
después va a venir la capacidad de perdonar, la capacidad de amar, de alcanzar. Entonces te sentirás pleno en el Señor, porque estarás cumpliendo con el propósito de Dios para tu vida. Te cuento esta historia rápidamente de mi vida. Una de las primeras cosas que yo tuve la responsabilidad de hacer cuando fui creyente fue que mi pastor de jóvenes, el pastor Paul, en aquel entonces era mi pastor de jóvenes, se acercó conmigo un día. Yo estaba sentado, me acuerdo, antes de que empezara la reunión, estaba sentado solo ahí en la silla y se acercó, me puso la mano alrededor de mis hombros y me dijo: oye, Alex, fíjate que hay una necesidad y me gustaría ver si tú estás dispuesto. Es que fíjate que ya no tenemos quien vaya y quien se encargue del equipo que visita el tutelar de menores en Güemes. Entonces, ¿cómo ves? Me gustaría que tú te integraras. Y yo, ok, está bien. Dice, pero tú vas a ser quien va a estar a cargo. Y yo, no sé, no sabía si estaba listo para esa responsabilidad. Pero creí en Dios y dije, bueno, pues está bien, si me están dando la confianza, tal vez es el tiempo, ¿no? Nunca sabía que después de eso fue la primera vez que me iba a pasar eso muchas veces, ¿verdad? Pero fui involucrado en eso, participaba y durante como 5 años tuve el privilegio y el honor de estar sirviendo en ese ministerio. Yo estaba a cargo del equipo y muchas veces iba con el equipo, con otras personas, otros voluntarios, y muchas veces me tocó ir a mí solo nada más. Y yo me acuerdo que les llevábamos algo de comer, procurábamos siempre llevar algo de comer para los chavos que estaban, los internos del tutelar, que nunca pudieran comer ellos allí en ese lugar, ¿verdad? Entonces les llevábamos botanas o les llevábamos refrescos, les llevábamos otras cosas que no tenían tal vez tanto en ese lugar. Y llegábamos y les compartíamos algo. A veces llevábamos balones y jugábamos con ellos, platicábamos. Muchas veces la plática nada más era como un ánimo para ellos. Orábamos juntos y siempre les compartíamos algo. Y eso pasó durante mucho tiempo. Y quiero ser claro que no es como si yo me estoy aquí exaltando a mí mismo. Solamente estoy dando un testimonio y yo creo que no te podría dar un testimonio de otra persona mejor que algo que yo viví, ¿verdad? Pasó el tiempo, por alguna razón yo ya no pude continuar visitando ese lugar, pero pasaron varios años y después un día me encontré a uno de los muchachos que había estado ahí. Durante todos esos años que yo estaba, él había estado de interno en ese lugar. Y vino conmigo y venía con su esposa y con sus hijos. Y me dijo, Alejandro. Y yo, ¿qué pasó? Y me dio mucho gusto verlo. Dice, mira, nada más te vi y quería venirte a saludar. Quería venirte a platicar, a presentar a mi esposa y a mis hijos. Tenían unos niños chiquitos. Y me dijo, quiero decirte que mi esposa y yo, mi familia, servimos al Señor ahora. Y que después de todo ese tiempo, cuando yo lo veía ahí, yo entraba y salía al tutelar por mucho tiempo y yo no veía que nada estuviera pasando. Muchas veces me salía más desanimado de lo que entraba a ese lugar, porque yo sentía que el trabajo que se estaba haciendo ahí era en vano. Pero la semilla se estaba sembrando, ¿verdad? Y me dijo, ¿y sabes qué fue lo que me dijo? Me sorprendió que no me dijo, todos los versículos que tú nos enseñaste, cuando tú abrías la Biblia, ni siquiera me dijo, cuando tú orabas con nosotros. Me dijo, me acuerdo siempre que tú estabas ahí y nos llevabas lagrimitas. Y nos llevabas flautas y nos llevabas naranjas. Y cuando llevabas el balón para jugar. Y te digo una cosa, fue una gran lección que el Señor me enseñó y que hoy te quiero compartir. Yo aprendí que la misericordia acredita el mensaje. Que cuando nosotros servimos, damos, compartimos, eso solamente le da la veracidad al mensaje. La gente está lista cuando nosotros les compartimos el mensaje, solamente si antes les servimos, les compartimos y les mostramos amor. La misericordia acredita el mensaje. Si quieres que alguien sea salvado, tal vez piensa ahorita, tienes varias personas en tu vida que quieres que conozcan al Señor. Escucha esto, si quieres que esa persona sea salvado, asegúrate de que primero sea servido. Sírvele. Suple una necesidad en su vida. Ámale, muéstrale el amor del Señor y después va a estar listo para escuchar el mensaje. La gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones es saboteada cuando no obedecemos el gran mandamiento de amar a nuestros enemigos. Para que la gran comisión sea cumplida, tenemos que amar primero a las personas y servirles. Así es que
hoy tengo un llamado de acción para ti. En muchas de las sillas, en la gran mayoría de las sillas de este lugar, hay una tarjeta de conexión, que si me pueden prestar por favor una tarjeta de conexión para mostrárselas a todos. Hay una tarjeta de conexión, quiero que la tomes en este momento. Si tú estás a este punto de la prédica, el Señor ya te está hablando, toma una tarjeta de conexión como esta y el Señor te va a dar, espero, al menos 3 nombres para que tú escribas en esa tarjeta. No lo tienes que hacer tal vez en este momento, pero sí te lo puedes llevar y puedes escribir 3 nombres. Y yo quiero que tú hagas el compromiso de que escribas al menos 3 nombres, y si te hacen falta de nombres, al reverso de la tarjeta puedes poner más, ¿ok? Pero al menos 3 que tú puedas, que tú te la lleves. Esa tarjeta va a ser para que tú te la lleves y la pongas posiblemente en el refri, o a lo mejor ahí en el espejo de tu peinador o de tu baño, en donde te lavas los dientes todos los días, y que cada día en la mañana o en la noche tú veas esa tarjeta, y que tú veas, y que tú reconozcas, y que tú ores para que el Señor, le digas al Señor, abre las puertas para que yo pueda encontrar una necesidad que yo pueda suplir en la vida de esas 3 personas. ¿Ok? Empecemos por ahí. Que tu oración sea, Señor, dame la oportunidad de servirle a estas personas. Que estas personas conozcan de tu amor por medio de mi servicio hacia ellos. Y yo creo que si tú oras, el Señor va a hacer su parte. Porque ¿sabes qué? Nunca le vas a poder pegar, nunca le vas a poder atinar a algo a lo que no le estás apuntando. Así es que empecemos a apuntarle hacia esas 3 personas, orando por ellas y dejando que Dios haga el resto. ¿Amén? Muy bien. Ok, hasta ahí llegamos con las obras. Ahora quiero hablarte de las palabras. Y quiero que vayamos a Daniel capítulo 4, versículo 27. Daniel capítulo 4, versículo 27. Daniel le dice esto en la revelación al rey Nabucodonosor. Y algo bien importante, familia. Daniel estaba listo para hablar la verdad a la vida del rey. Y le dice esto, le dice, rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Con humildad y sabiduría, Daniel siempre se dirigía al rey, ¿ok? No tenía desprecio en su corazón por él. Le dice, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Daniel estaba listo para decir la verdad. Debemos, familia, hablar la verdad. Llegado el momento. Tenemos que preparar la situación, tenemos que preparar. Y llegado el momento, no nos podemos quedar callados. ¿Por qué? Porque no se puede estar más lejos del corazón de Dios que cuando siendo testigos de la verdad, preferimos quedarnos callados. Tú eres testigo de la verdad. Dios ha hecho cosas en tu vida. Dios te ha transformado, Dios te ha levantado, te ha restaurado. Tú has vivido lo que has creído. Entonces no te puedes quedar callado. Es importante que hagamos, y muchos somos muy buenos a lo mejor haciendo cosas, pero no hablando. Pero es importante que después de hacer, hablemos la verdad. Hablemos la verdad en amor. Dar testimonio verbalmente. Los amigos de Daniel, cuando iban a ser tirados al horno de fuego, ellos dijeron, estamos seguros que Dios nos puede salvar, pero si aún no lo hiciera, como quiera, seguiremos adorándole a Él. Les dieron testimonio verbal de lo que creían, de lo que habían vivido, llegado el momento. Y eso atravesó el corazón del rey y de la gente que los escuchó cuando fueron rescatados, cuando los milagros y los prodigios sucedieron. Pero tenemos que tener el valor de hablar. No podemos quedarnos callados. Quiero ponerte un ejemplo de cómo a mí me ha quedado claro cómo debe de ser el proceso de evangelizar. Porque generalmente pensamos en el proceso de evangelizar, de compartir de Dios a las personas como un momento. Y muchos de nosotros, incluyéndome yo antes, pensaba que yo decía, hey, es que Cristo te ama. Y pum, la persona iba a caer al suelo y cuando se iba a levantar iba a estar llorando y después de eso iba a ir a la iglesia y se iba a inscribir en la clase de discipulado y luego iba a abrir su grupo de vida inmediatamente.
Eso no pasa. Las personas no se convierten en una conversación. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, no sucede así. O cuando a lo mejor tú dices, es que yo una vez llegué a una persona, no la conocí y le compartí. Es porque probablemente alguien más a su alrededor había estado orando y le había estado sirviendo y había estado haciendo misericordia con esa persona. Ok, es que quiero ponerte este ejemplo acerca de cómo es. Imagínate, tal vez, no sé si lo ves tú, pero imagínate que en este punto es una persona en su perfecta relación con Dios. Conoce a Dios aquí en este punto. Entonces la mayoría de nosotros de alguna manera estuvimos o conocemos personas que están en el otro extremo. ¿Ok? Si ahí es el punto cero, tenemos -1, -2, -3, -4, -5, -6, -10 aquí. ¿Ok? No se puede estar más lejos de Dios que algunas personas que están aquí. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, como nunca pasa en una conversación, nosotros pensamos que decimos, Cristo te ama, y la gente va a decir, sí, y va a correr hasta acá, ¿no? Y va a llegar inmediatamente a los pies de Cristo. Pero eso muy rara vez sucede, ya lo dijimos. La realidad es que es un proceso que lleva tiempo. Y mira, déjame te quito una carga bien grande, hablando de compartir nuestra fe. No es tu labor, no es tu trabajo el convencer a nadie. ¿Puedes respirar conmigo? Respira profundo y suelta esa carga. No es tu trabajo el convencer a nadie. Eso es exclusivo trabajo del Espíritu Santo. Traer convicción de pecado es trabajo del Espíritu Santo. Así que cuando alguien se convence, tampoco digas, yo lo convertí. Tú no convertiste a nadie. Tú nada más fuiste una herramienta, ¿verdad? Un conducto. Ok, entonces, soltando esa carga, podemos entender que a veces cuando estamos con personas que están en este extremo y que queremos que lleguen hacia el otro extremo, muchas veces, sin darte cuenta, puedes tener una conversación tan casual como la siguiente. El lunes regresando al trabajo, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Alguien te pregunta y tú dices, fíjate que bien, pues pudimos descansar el sábado, hicimos una carnita asada ahí el sábado en la tarde en la casa, los niños y mi esposa y todo, vinieron los amigos. El domingo pues nos levantamos temprano, fuimos a la iglesia, no hombre, tú hubieras visto, tuvimos un tiempo increíble de adoración, la predica estuvo muy padre, mis hijos salieron encantados de la iglesia y no sabes cuánto me ayuda eso en mi vida. Una conversación tan simple. Para una persona que está aquí tan lejos de Dios, que incluso se puede decir es ateo, no cree que existe un Dios, el escuchar que alguien tiene una vida así, ¿adivina qué? Le va a ayudar a dar un paso más cerca. Oye, tal vez entonces sí se puede tener una vida mejor que la que llevo. Y se acerca un momento más. Después, otra persona o esa misma persona te ve que te levantaste temprano, hiciste un lonche extra, y al entrar a tu trabajo, se lo dejaste a la persona que sabes que no lleva lonche. A esa persona que sabes que su señora no lo quiere y no le da lonche. Entonces tú así y le compartes el lonche, ¿no? Y le compartes y le dices, hey, don Genaro, el de la entrada. Yo no sé quién sea, ¿verdad? El guardia de la entrada o la persona que siempre está vendiendo churritos en la salida y tú llegas y le das, haces un acto de misericordia. Y esa persona, aunque tú no lo hiciste para que te lo viera, te está observando. ¿Adivina qué? Le ayudaste a dar otro paso más. ¿Sigue en sus creencias? Sí. ¿Sigue en su vida? Sí. Pero está en camino a los pies de Cristo. Esa misma persona, a lo mejor, u otras personas que te están viendo, vieron cómo el sufrimiento de alguien en común, un amigo en común, tocó tanto tu corazón. Llegaste al funeral y lo abrazaste y lloraste con él. Adivina qué, eso le animó a esa persona a dar un paso más cerca. El ver una misericordia real en tu corazón, derramada sobre otras personas. Y después, cuando tuviste la oportunidad, llegó esa persona toda agitada y dice, hey, ánimo, échale ganas, no pasa nada, mira, Dios está contigo. Tú no lo crees, pero Dios está contigo. Es más, vente, yo te voy a ayudar a salir de este problema. 1, 2 pasos más cerca. Y hemos logrado que esas personas se acerquen al Señor sin siquiera
decirles nada. Solamente viviendo una vida genuina, sirviendo al Señor y haciendo lo que el Señor espera de nosotros, que es amemos al prójimo. Eventualmente, en una plática, tú le dijiste, ¿sabes qué? Yo alguna vez pasé por esa enfermedad. O a lo mejor no una enfermedad, pero ¿qué tal si tú fueras genuino y le dijeras, ¿sabes qué? Cuando yo pasé por mi divorcio, si no hubiera sido por Dios, no sé qué hubiera sido de mi vida. Y esas palabras entran al corazón de la persona y da otros 2 pasos. Y está tan cerca de los pies de Cristo. Muchos de nosotros queremos que esto suceda inmediatamente sin hacer todo lo anterior. Pero nuevamente, tu trabajo no es convencer a nadie, es servir, amar y dar testimonio. No todos estamos llamados, iglesia, porque el evangelismo es un deporte de conjunto, es un trabajo en equipo, ¿ok? No todos están llamados a meter el gol, no todos son delanteros, algunos son porteros, otros son medios, otros son defensas, no sé, lo que sea que hay en el soccer. No todos podemos meter el gol. De hecho, muy poca gente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, está llamado para meter el gol. Y por fin que esa persona se conecte con el Señor. Pero todos nosotros podemos hacernos lo que nos corresponde en el equipo y acercar a las personas al Señor. Hasta que ellos vengan a los pies de Cristo y encuentren que es verdad todo lo que habían venido viendo desde este tiempo en tu vida. Así es que el llamado a la acción, haz cosas que acerquen a las personas a Cristo. Tal vez no vas a estar en la portería para meter el gol, pero a ti te toca estar en este punto. La Biblia dice que algunos siembran, otros riegan y otros cosechan, pero es Dios el que da el crecimiento. Y es Él el que se va a encargar. Solamente haz tu parte. Tal vez te toca sembrar, tal vez te toca regar en el proceso medio lo que otras personas ya sembraron, o tal vez te toca cosechar a ti. Perfecto, eres parte del equipo, pero tienes que hacer algo. El llamado a la acción para esta semana es de que tú ayudes, que hagas lo que tengas que hacer para que una persona se conecte a un grupo de vida. ¿Ok? Y si no sabes de qué estoy hablando o quieres más información acerca de los grupos de vida, en este momento, deja de escucharme por unos segundos, saca tu celular y manda grupos al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Te vamos a mandar la información y cualquier pregunta que tú tengas con respecto a los grupos, te vamos a ayudar. Pero que ese sea el llamado a la acción de las obras para ti en esta semana, que no pase esta semana sin que conectes a alguien que no está conectado a un grupo de vida. Y obviamente si tú no estás conectado, entonces el primer paso sería que tú te conectes, pero no te libra de la tarea, tienes que traer a alguien contigo. ¿Estamos? Porque le damos un fuerte aplauso al Señor por lo que está haciendo hoy. Y ahorita empiezo a terminar ya. La tercera parte, los señales y los milagros. El libro de Daniel está lleno de señales y de milagros. Podemos ver sueños e interpretaciones, podemos ver profecía en el libro de Daniel, podemos ver milagros de protección que Dios hizo con Daniel y con sus amigos también. Podemos ver manifestaciones visibles de Dios, como en el horno de fuego, en el libro de Daniel. Y a lo largo de la historia, iglesia, a lo largo de la historia, Dios ha validado la verdad del Evangelio con señales y milagros. ¿Estamos de acuerdo? Dios usa los señales y los milagros para validar las verdades, la verdad del Evangelio. ¿Y sabes qué? La buena noticia es que lo sigue haciendo ahora. Él sigue haciendo milagros y señales. ¿Estás listo para ver milagros y señales? Yo sí. Yo he estado orando tanto por lo que va a pasar el día de hoy. Porque tengo un Dios que hace milagros y señales para validar la verdad que predicamos y que vivimos. Alguna vez Jesús le dijo a una persona, tus pecados te son perdonados. Y todos los que escucharon incrédulos dijeron, ¿y tú quién eres para perdonar pecados? Jesús voltea y les dice, ¿qué es más fácil?
Decir tus pecados son perdonados o levántate y anda. Pues para que vean que tengo la autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete de aquí. Y enseguida sucedió un milagro delante de sus ojos. ¿Por qué? Jesús estaba haciendo un milagro para validar la verdad de que él tenía la autoridad para perdonar pecados. Él tiene la autoridad para perdonarte tus pecados. Y quiere mostrártelo. Y quiere mostrártelo. Dios ha validado la verdad del Evangelio. Me encanta esto. Dios ha validado la verdad del Evangelio al traer de regreso a la vida a Jesucristo. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que Él prometió, todo lo que Él vino y habló en el nombre del Padre a esta tierra, todo eso no hubiera tenido valor como no tiene valor lo que tantos profetas se han levantado, tantos profetas falsos se han levantado. No hubiera tenido valor si el mismo Padre no hubiera enviado su Espíritu sobre el cuerpo latigado, golpeado, escupido, desnudado, desangrado y asfixiado de Jesucristo en la cruz, y envió su Espíritu para que entrara en él y empezara a dar fuerza y vida a sus músculos, a su cerebro, a todos sus órganos, y que empezara a latir nuevamente el corazón de Jesucristo, darle la vida y la fuerza para levantarse de ese lugar y salir por su propio pie de la tumba. Eso, iglesia, es lo que valida lo que creemos. Eso es la verdad del Evangelio. Eso es el Señor haciendo milagros. Y esa es la más grande señal que puedes tener de que la verdad, de que es verdad lo que crees, de que es verdad lo que vives, de que vale la pena morir por esa verdad, porque es una verdad eterna, porque Jesucristo está vivo. Mahoma está muerto, los demás profetas y falsos maestros están muertos, pero Jesucristo está vivo. Y con Él nuestra esperanza. Y con Él la verdad que debemos de compartir, que debemos de enseñar, que debemos de fluir a otras personas a través de nuestro amor y de nuestro servicio. Jesucristo vive. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto les dice: sino con demostración del poder del Espíritu. Porque no se trata de palabrería, no se trata de convencer a nadie, se trata de hablar la verdad, y el Señor respalda la verdad con señales y con milagros. Dios valida el mensaje con milagros y con poder. La iglesia perseguida, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, por ser creyente estabas condenado a muerte. Te perseguían, te latigaban públicamente, te empalaban, te asesinaban, te quemaban vivo, te crucificaban. A ti, a tus hijos se los daban a comer a los animales salvajes, por el simple hecho de ser creyente. Y entonces está esta iglesia reunida y están orando. ¿Qué sería la lógica para ti y para mí de que cuando tú te reúnes a orar, en medio de todo eso que la iglesia está viviendo, cuál sería la oración lógica? La oración lógica probablemente sería: Señor, líbranos de nuestros enemigos. Señor, que mis hijos no caigan en manos de quienes nos quieren matar. Por favor, Señor, protege a mi familia, protégenos a nosotros. Pero adivina qué, esa no era la oración de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida tenía una oración diferente, muy diferente. Y la vamos a leer ahí. Dice, versículo 29, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Iglesia, estamos viviendo en tiempos difíciles, pero ese es el tiempo en el que tenemos que hablar la palabra sin temor alguno, proclamarla con nuestra vida y con nuestra lengua, hablar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Dejemos de pedir por nosotros en deseos egoístas, en sueños vanos, y oremos para que el Señor nos dé la palabra, nos dé el valor para hablar y proclamar su palabra. Dice, por eso, continúa la oración en el versículo 30, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre
de tu santo siervo Jesús. Increíble lo que pasa, iglesia. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra del Señor sin temor alguno. ¿Ves el patrón aquí? Ellos oraron, Dios los hizo temblar y ellos hicieron temblar al mundo. Ese es el poder del Espíritu Santo que quiere hacer contigo el día de hoy. Iglesia, hoy estamos llamados a hacer la misma oración, a dejar de pedir para nosotros y en su lugar orar para que el Señor extienda su mano y haga sanidades, señales y prodigios, y que Él valide la verdad de lo que hablamos y creemos por medio de su poder, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del poder de Cristo Jesús.